Hola Exceleros y Exceleras, bienvenidos a un nuevo tutorial de TIC Formador. Hace unos días publiqué un tutorial en el cual os explicaba el uso de la función filtrar. Esta función me permite obtener datos de una tabla ya filtrados en función de uno de los campos y al extraerlos los muestro en una ubicación separada. Al tratarse de una extracción filtrada, yo puedo trabajar con los datos que me interesan sin tener que filtrar la tabla original. Entonces eso aporta muchas ventajas porque no tengo que filtrar, siempre estoy viendo todos los datos, etcétera. Es una función muy interesante. Os la voy a enseñar rápidamente a modo de resumen, porque la verdad es que es una función muy completa y que tiene muchas opciones, que para eso os hice el vídeo, que os lo dejo por aquí abajo para que podáis acceder y visualizarlo. Pero así a modo de resumen, esta función trabaja de la siguiente forma. Necesito, por una parte, la tabla y luego necesito establecer la columna en la que busco. Sería esta de aquí. Y le digo que es igual al dato que estoy buscando. En este caso, por ejemplo, pues le voy a decir que es igual a Juanjo, ya que tenemos aquí esta celda, que es el dato a buscar, y ya está, ya habríamos acabado con la función. ¿Vale? A pesar de ello, que sepáis que tiene muchas más utilidades y muchas más opciones de filtraje, tiene filtros más complejos y tal, y es bueno que veáis el vídeo para que sepáis todas las posibilidades que tiene esta función, así como otra que se llama ordenar, que nos permite ordenar los resultados. Sin embargo, no es este el objetivo del vídeo tutorial de hoy, así que simplemente os hago un ejemplo rápido para que veáis cuál es el resultado de esta función. Le damos al intro y lo que obtenemos son pues los registros de la tabla que contienen el valor Juanjo. Si yo en lugar de Juanjo escribo María, pues me va a dar María. Y si escribo Pepe, me va a dar todos los Pepes, ¿vale? Entonces, como podéis ver, es una función súper interesante. Está muy bien esta función. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Os explico. Resulta que esta función solo está disponible en 2021 y en Office 365, con lo cual los usuarios que tienen versiones anteriores, tipo 2019, 2016, 2013, 2010, no pueden utilizarla. Y es una lástima porque es una función muy útil. Y algunos de vosotros me habéis preguntado, oye Xavi, esto podríamos hacerlo con versiones anteriores, pero no utilizando la función filtrar, que no se puede utilizar, sino con algunas otras funciones. Y bien, la respuesta es que sí, podemos conseguir un efecto similar utilizando para ello una serie de funciones y encadenándolas en una fórmula un poquito larga. Pero el resultado es el mismo y es muy interesante. Entonces, como lo que importa aquí es que obtengáis el resultado, que la función sea un poquito más larga de lo normal, anidando funciones, pues bueno, tampoco es un problema, siempre y cuando sepáis utilizarlas. Entonces lo que vamos a hacer es que os voy a ir explicando cada una de las funciones que usaré en la fórmula y las vamos a ir encadenando una detrás de otra, anidándolas, y el objetivo es al final encontrar una manera de que podamos filtrar los datos de la misma forma, exactamente de la misma forma que hace la función filtrar. Así que os pido un poquito de paciencia porque son varias las funciones que os explicaré, pero vale la pena porque al final conseguís el mismo efecto con versiones anteriores de Office, ¿vale? Conseguiréis el mismo efecto con la función filtrar. Así que, pues bueno, pues sentaos bien, poneros cómodos y os voy enseñando cómo vamos a construir la fórmula. La primera función que os voy a explicar se llama contara, ¿vale? Lo voy a poner en mayúsculas. Contara. Esta función lo que hace es darme como resultado el conjunto de celdas o la cantidad de celdas de un rango que contienen valores del tipo que sea. ¿De acuerdo? Es decir, la cantidad de celdas llenas de un rango. Es muy sencilla, es una función que simplemente necesita un rango para darme resultados. Yo voy a seleccionar la columna A. Como podéis ver, dentro de la columna A hay 9 celdas llenas, así que el resultado de esta función va a ser 9. Aquí lo tenemos. La función contar es primordial en la construcción de la fórmula que vamos a utilizar, ya que nos va a permitir saber qué celdas debo recorrer para encontrar la palabra buscar, que en este caso es Pepe. ¿Vale? Yo estoy buscando Pepe y
para no irme desde arriba hasta el final de la columna, que son millones de celdas, pues me interesa decir que solo recorra las celdas que están rellenadas, ¿vale? Así que mi primera función cuenta cuántas filas, porque lo que estoy contando son las celdas de la columna A, pero eso en realidad equivale a las filas de mi tabla, ¿vale? La función contará me da como resultado cuántas celdas están llenas y por lo tanto cuántos registros tengo en mi tabla. Esto es lo primero que queremos, encontrar las celdas llenas de la primera columna. La siguiente función que os voy a explicar se llama indirecto. Esta función es capaz de construir una referencia en base a un texto. Por ejemplo, si yo quiero hacer referencia a la función E2, perdón, a la celda E2, yo puedo decir igual a E2. ¿Vale? Esto ya lo sabemos hacer, muy fácil. Pero también puedo utilizar la función indirecto y construir la referencia en base a un texto. Esto es lo que hace la función. Como es un texto, va entre comillas. Yo puedo escribir E2. ¿De acuerdo? Este indirecto de E2 me da como resultado el contenido de la celda E2. Convierte el texto que está entrecomillado E2 en una referencia. Bueno, diréis que esto pues no tiene mucho sentido, ya que escribiendo E2 ya lo tenemos. Pero esto me da una ventaja y es que yo puedo concatenar textos o valores. ¿Vale? Fijaos que lo que estoy haciendo ahora es tomar un texto que solo es de una letra, la E, y le sumo textualmente el 2. Le concateno el 2. Y esto me acaba dando el mismo resultado porque es E y 2. Es decir, E2. Lo bueno de esta manera es que yo el 2 lo puedo calcular. Este E2 lo puedo calcular. Puedo utilizar funciones, puedo realizar cálculos con una fórmula y al final ese valor numérico lo puedo concatenar a la E. Y me da como resultado una referencia. Entonces, esto aquí es súper interesante. Además, indirecto tiene otra característica y es que es una función que puede trabajar de forma matricial. Es decir, en lugar de rellenarme una celda con el resultado, puede rellenarme varias en función de lo que yo le pida. Si yo le pido una referencia a todas las celdas, es decir, a un rango que es este, va a devolverme como resultado tantas celdas como yo le pida. Por ejemplo, si yo le digo que me cree una referencia en base a este texto, con dos puntitos, él va a convertirlo en una referencia real, desde A1 hasta A9. Pero fijaos que cuando yo le doy al intro, el resultado es todas las celdas, vamos a ponerlo así centradito, todas las celdas de ese rango. Es decir, por tanto, fijaos, es una función que la vamos a llamar que puede funcionar en modo matricial porque su resultado no tiene por qué ser una sola celda, sino que pueden ser varias. Siempre lo escribimos en la de arriba y él va mostrando los resultados hacia abajo. Esta es la función indirecto, ¿vale? Es una función muy interesante. ¿Qué es lo que ocurre? Que a mí esta función, ahora vamos a ponerla de nuevo hacia la izquierda para poder trabajar. A mí esta función me interesa porque yo puedo calcular este 9 con la función contara, de forma que así me aseguro de que solo me da como resultado, el conjunto de celdas que me va a aportar como resultado va a ser únicamente las celdas llenas, no me va a dar más de ahí. Entonces yo este 9 lo voy a separar del texto y lo voy a concatenar. Voy a utilizar la función, el símbolo ampersand que sirve para concatenar y voy a calcular hasta dónde llega el rango que quiero que me muestre. Y para ello tengo la función contar, es decir, yo después del concatenar voy a escribir un contara de esta columna. El contara me va a calcular que hay 9 celdas y se va a concatenar a la referencia que tengo a medias aquí en texto. Es decir, esto va a acabar siendo de A1 a A9. Pero el 9 no lo escribo yo, sino que lo calculo mediante la función contara. Ahora hacemos un intro. ¿Vale? Veis que el resultado es el mismo, pero la diferencia está en que si yo añado aquí debajo un Pepe, por ejemplo, lo que va a ocurrir es que contara me va a dar 10 e indirecto va a contar desde A1 hasta A10. Veis que abajo me añade el nuevo Pepe que yo he escrito. Si suprimo la celda Pepe,
todo se actualiza. Contara me da 9 y por lo tanto el indirecto de A1 hasta A9 es este que estáis viendo. Por lo tanto, estamos utilizando una función contara que me hace un recuento de las celdas llenas y esta función contara la integramos dentro de un indirecto para que me dé como resultado las celdas que van desde A1 hasta A y lo que me dé contara, que es un 9. Por lo tanto, desde A1 hasta A9. Conseguimos con esto que en directo nos dé un rango dinámico. Estamos generando un rango dinámico, un rango que varía en función del contenido, en este caso de las celdas de la columna A. Esta es la función indirecto. Como veis, la cosa se complica un poquito. Tenemos un indirecto, dentro un rango y dentro la función contara. Pero bueno, tampoco es muy complicado. Yo os lo voy a ir haciendo poquito a poquito, ¿vale? Para que veáis cómo construimos la función. La siguiente función que os quiero explicar es la función hallar. La función hallar permite encontrar un carácter o grupo de caracteres dentro de una celda, ¿vale? Vamos a poner como ejemplo la palabra Juanjo, ¿vale? Vamos a escribir aquí Juanjo, ¿vale? Y vamos a hacer un ejemplo de esta función. Esta función me permite, en primer lugar, tengo que elegir lo que quiero buscar, ¿vale? Voy a buscar la A. Y luego la celda donde quiero encontrar este valor. Voy a elegir E2, por ejemplo, ¿vale? Y el resultado de hallar va a ser la posición que ocupa este carácter dentro de la palabra. Vamos a darle al intro. Siempre me devuelve la primera coincidencia. En este caso solo hay una A. Está en la tercera posición, así que hallar me da como resultado 3. Me está diciendo que dentro del texto de la celda E2 hay una A en la tercera posición. Puede ser una A o pueden ser varios caracteres. Por ejemplo, si escribo esto, ¿vale? ANJ, veis que está dentro de Juanjo y de nuevo está en la tercera posición, ¿vale? Es decir, que dentro del texto escrito, el conjunto de caracteres ANJ comienza en la tercera posición dentro de la celda. Lo bueno de esta función hallar es que también puede trabajar en modo matricial, es decir, también puede darme varios resultados. ¿Qué tiene de interesante? Pues que hallar me va a permitir encontrar este valor dentro de cada una de las celdas. Y también tiene de interesante que me va a permitir encontrarlo tanto si la palabra buscar está a la primera de la celda, es decir, es el primer texto o único de la celda, o está dentro de otro texto. Por ejemplo, María es una palabra que podemos encontrar suelta, pero también la podemos encontrar en, por ejemplo, pues, Concepción María o Ana María, ¿vale? Por lo tanto, es interesante utilizar hallar porque siempre me va a dar la posición, ¿vale? Entonces, da igual si está al principio del texto, al final, en medio, da igual. Él siempre me va a dar la posición. Y lo que estamos buscando es eso, encontrar la posición del texto dentro de la celda. Hallar también es una función que puede darme resultados matriciales, ¿vale? Si yo le digo, por ejemplo, que me busque Juanjo en este conjunto de celdas, él va a realizar la búsqueda en cada una de ellas y me va a dar resultados de cada una de ellas. Yo pulso intro ahora. Veis que me da cada uno de los resultados de cada una de las celdas. Allí donde encuentra la palabra, me da como resultado la posición en la que esta palabra está dentro de la celda. Pero cuando no encuentra la palabra, me da como resultado un error, que se llama valor. Entonces, esta función, digamos que da como resultado o bien valor si no encuentra la palabra, o la celda, o sea, el carácter o el grupo de caracteres, o bien un valor numérico que representa la posición que ocupa ese carácter o conjunto de caracteres dentro de la celda. ¿Vale? Por lo tanto, obtenemos error si no está y un número si está, sea el que sea el número, ¿vale? El número ya dependerá de la posición, pero si está, tenemos un valor numérico, el que sea, y si no está, obtenemos error. Bien, lo que voy a hacer ahora es integrar este hallar dentro de la función que hemos creado antes, puesto que ahora este hallar que estábamos haciendo, yo he tenido que indicar manualmente el rango, ¿vale? He tenido que hacer así. Y a mí lo que me interesa es que este rango sea dinámico, que varíe en función del tamaño de la tabla. Así que, si me permitís, voy a copiar este texto, ¿vale? Lo copio. Y ahora vamos a hacer un hallar. Primero busco
este valor, punto y coma. ¿Y dónde lo busco? Lo busco en esta función, ¿vale? En el indirecto. Cierro paréntesis, vamos al intro y como veis obtenemos el mismo resultado que hasta ahora, pero ahora la función trabaja de forma dinámica. Va a buscar el valor dentro de un grupo variable de celdas en función de si yo aquí tengo más valores o no. Si ya escribo Pepe, veis que hallar me devuelve un nuevo valor. Si escribo Juanjo, me añade un nuevo valor. ¿Vale? En este caso en 1 porque estoy buscando Juanjo. Si en lugar de Juanjo busco María, los valores cambian y veis que coinciden, ¿vale? Allí donde indirecto me muestra una María, hallar me muestra un 1. Donde no hay Marías me muestra valor, ¿vale? Esta sería más o menos la utilización de la función hallar. Y de momento, pues bueno, ya hemos conseguido varias cosas, ¿vale? Ahora, por ejemplo, sabemos que la palabra María está en las celdas que veis aquí. Por lo tanto, ya hemos avanzado un poquito. Ya hemos identificado las celdas. Bien, a mí lo que me interesa, en realidad, no es la posición del número, es decir, no es el número que indica la posición del texto, sino simplemente que ese texto está. Solo me interesa eso. Entonces lo que vamos a hacer va a ser convertir esta columna de valores combinados de valor, error de valor y el número que indica la posición en una columna de verdaderos y falsos. Eso es lo que quiero encontrar ahora, ¿vale? Necesito encontrar o convertir estos valores en verdaderos y falsos, donde verdadero indicará que en la celda está el texto y falso indicará que no está. Para ello vamos a usar una función que se llama isNúmero. Esta función simplemente devuelve, ¿vale? Vamos a verlo ahora. Devuelve verdadero si la celda contiene un número y devuelve falso si la celda contiene cualquier otra cosa, un texto, un error, lo que sea, ¿vale? Entonces vamos a probarlo ahora, le doy a intro y como veis me devuelve falso cuando es un valor, pero me devuelve verdadero, como veis, ¿vale? Falso si es error, verdadero si es número. Eso es lo que consigue esta función. Obviamente no lo puedo hacer así, sino que tengo que integrar el isNúmero dentro de la función que habíamos hecho hasta ahora. Por lo tanto, de nuevo, voy a copiar toda la función y vamos a empezar con un isNúmero y dentro vamos a integrar la función que ya habíamos trabajado y añadimos paréntesis al final. Como podéis ver, ahora es un poquito más larga, un poquito más compleja y lo que obtenemos es esto, es una columna de verdaderos y falsos. La siguiente función que os explico se llama fila. Fila es una función muy interesante. Puede funcionar así, sin nada dentro, y el resultado de esta función va a ser la fila en la que está la celda que estoy escribiendo. Por ejemplo, ahora estoy en J7, ¿vale? Estoy en J7. Pulso intro y el resultado es 7, es decir, esta fila es capaz de extraerme el número de fila en el que estoy. Puede funcionar de esta manera, pero también puede funcionar con una selección, ¿vale? Si es, por ejemplo, le pido la fila de N15, el resultado va a ser 15. Esto es lo que hace, ¿vale? Y también puede trabajar en modo matricial. Es decir, si yo le digo fila de un grupo de celdas, de la 4 a la 15 en este caso, ¿vale? El resultado va a ser los números del 4 al 15. Así que es una función súper interesante. Se utiliza para muchas otras cosas, ¿vale? Normalmente en todo lo que tenga que ver generar varios resultados. Entonces aquí es un ejemplo, porque estamos generando varios resultados. Lo bueno de esto es que fila también permite asignar fila, porque en realidad más que fila es posición, ¿vale? A una matriz. Entonces es interesante porque me permite, vamos a ponerlo ahora, voy a copiar, me permite asignar valores de fila a cada uno de los datos que resultan de una matriz, ¿vale? Es decir, que si yo aquí escribo igual a fila, no es todo lo que tengo que copiar,
porque todo esto me da verdaderos y falsos, sino a mí me interesa este indirecto. Ahí está. Si hago una fila del indirecto, que es el que teníamos aquí, él consigue transferirme las filas, como podéis ver, ¿vale? Consigue transferirme las filas de la matriz. Es decir, genera, por cada uno de los resultados de indirecto, me genera un número de fila. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a conseguir con esto? Voy a conseguir que, esa es mi intención, ¿vale? Lo que consigo es que allí donde haya un verdadero, fila me dé el número de fila en la cual está. Es decir, ahora que ya tengo esto, lo que me interesa es extraer una lista de las posiciones con valores numéricos, ¿vale? Aquí ya la tengo con falsos y verdaderos, pero a mí lo que me interesa son los valores numéricos. Para ello voy a utilizar la función si, una función muy conocida. Y esta función va a hacer lo siguiente. Ahora sí, voy a coger el número. Lo llevo. Y le voy a decir, mira Excel, realiza esta función matricial. Que esto va a utilizar o sea, esto va a comportar un montón de falsos y verdaderos. Y le digo, en caso de que salga verdadero, quiero que me escribas la posición de la fila. Es decir, es una fila. Y aquí voy a quitar esto y voy a dejar el indirecto solo. ¿Vale? Ahí está. No voy a añadir el último valor que es falso, porque a mí ya me interesa, o sea, me interesa que dé falso, entonces ya está bien, ¿vale? Entonces, con esto que estamos haciendo, si la función es número devuelve verdadero, obtendré como resultado el número de fila de ese valor, ¿vale? Sería un 2. En caso contrario, como no he puesto el tercer argumento de la función, obtendré un falso. ¿De acuerdo? Os lo dejo un ratito así para que podáis entenderla, ¿eh? Pero básicamente es esto. Si el es número de cada uno de estos datos que habéis visto antes me da verdadero, obtendré la fila como número, ¿vale? Obtendré la fila de esa posición. La del 2, el 7 o el 9. Si no, seguiré obteniendo falso, porque no he añadido el tercer argumento de la función, que sería qué valor quiero integrar si el resultado es falso. Como no lo he escrito, me seguirá dando falso, ¿vale? Porque es un valor optativo. En el sí, el tercer argumento, que es falso, es un valor optativo. Si ahora le doy a intro, obtenemos esto que estáis viendo. Falsos allí donde eran falsos y número de fila allí donde hay un elemento. Así que ahora sé que las posiciones 2, 7 y 9 contienen datos. Contienen exactamente aquello que busco, ¿vale? Coincidencias con la palabra María en este caso. Vale, la siguiente función que os quiero explicar se llama contar.si. Yo me imagino que esta ya la conocéis porque es una función muy utilizada. Vamos a ponerla así. Esta función es capaz de devolverme la cantidad de celdas que contienen un valor determinado. La vamos a utilizar porque a mí me interesa saber la cantidad total de celdas que contienen María. Hasta ahora este contara me daba la cantidad total de celdas en general. Pero ahora quiero saber cuántas de ellas contienen la palabra María. Esta función trabaja de la siguiente manera. Vamos a ponerla aquí, porque me va a dar un resultado único como contara. Contar.si. Primero elijo el rango de celdas. Aquí le puedo poner AA, no hay ningún problema. Y luego aquello que busco, ¿vale? Que en este caso podría ser María, ¿vale? Y esto me va a dar 3. Como podéis ver, hay 3 Marías dentro de la lista, ¿vale? Así que con ello sabemos cuántas posiciones hay. La siguiente función que os voy a explicar se llama késimo menor, ¿vale? O sea, pongo en mayúsculas késimo menor. Esta función me da como resultado el valor más pequeño o el segundo valor más pequeño o el tercer valor más pequeño de una serie de datos, ¿vale?
por ejemplo, si yo tengo, vamos a poner aquí unos valores, 10, 25, 68, 47. ¿Veis que no están ordenados siquiera, ¿vale? Pues yo no sé esto porque me lo hace así. Ahí está. Si yo le doy como resultado, perdón, como rango este, y le digo que me busque el segundo valor más pequeño, que son 2, ¿vale? Me va a decir que es 25, ¿vale? Si le digo que me busque el tercero más pequeño, me da como resultado 47. Así que como podéis ver, esta función simplemente hace eso. Recoge los valores de un rango y me da el valor más pequeño, pero no el más pequeño exactamente, sino aquel que yo le diga. El segundo más pequeño, el tercero más pequeño, como es el caso, ¿vale? El cuarto más pequeño, etc. Esa es la función, ¿vale? Ahora hay que integrar todo esto que estamos haciendo aquí, hay que integrarlo en el késimo menor. Así que, delita, ya estamos con una función un poquito todavía más complicada si cabe, ¿vale? Empezaremos con el késimo menor. Perdón. Voy a seleccionar todo esto que tenemos aquí, porque tenemos que integrarlo en la función, ¿vale? Igual a késimo menor. Y para empezar, la matriz o rango en el cual busco es esto que estáis viendo, ¿vale? Entonces el késimo menor descarta los falsos y solo se queda con los valores que contienen, ¿vale? Estos de aquí. Es decir, que al final yo lo que busco es que késimo menor me dé como resultado 2, 7 y 9. Eso es lo que busco, ¿vale? Va a descartar los falsos y me va a dar esos valores. La matriz a buscar es la que estáis viendo. Y ahora me falta establecer el valor. El valor lo vamos a encontrar con un contar sí. Y el número a buscar, el primero, el segundo o el tercero, lo vamos a rescatar de un contara. Perdón, de una fila. ¿Vale? De una fila. Es decir, vamos a reutilizar la función fila. Vemos. Ahora. ¿Vale? Ya veis que la función es más compleja. No os preocupéis por los textos porque esto os lo dejaré como archivo para descargar dentro del tutorial, ¿vale? Y así será más fácil. Así que lo que estamos haciendo es un késimo menor de los datos del sí. Una vez los tenemos, la siguiente parte de la función asigna filas a cada uno de los por cada uno de los valores que he encontrado. Como encuentro 3, asigna 1, 2 y 3. Y eso permite que késimo menor me devuelva los 3 valores que da el sí, ¿vale? La conjunción de funciones del sí, que son 2, 7 y 9, ¿vale? Y elimina los falsos. Porque el siguiente, esto es un 3, ¿vale? Porque hay 3 valores. El cuarto ya sería falso, pero yo corto en el 3, gracias a este contar sí, ¿vale? Con lo cual estamos obteniendo única y exclusivamente los números de fila en los cuales se encuentran los valores de María en este caso. Y la última función que os enseño es la función índice. Índice. Y esta función lo que hace es que me permite, dentro de una matriz, ¿vale? Dentro de una matriz, me permite extraer una celda de la posición que a mí me interese. Por ejemplo, ves que la 2 es María, ¿vale? Si yo escribo un 2, me va a dar María. Si escribo un 1, me va a dar Pepe. Y si escribo un 3, me va a dar Juanjo. Y si escribo esta función, me va a dar María, María y María, que es donde están las posiciones, ¿vale? Es donde están las celdas, la 2, la 7 y la 9. Por lo tanto, si yo escribo índice, perdonad, tengo que volver a copiar esto. Ves que lo vamos integrando todo, ¿vale? Si escribo índice, establezco el rango, puedo poner A si quiero, ¿vale? Y como posición, le meto toda la función que habíamos hecho antes.
el resultado son las 3 Marías. Es decir, que hemos conseguido, fijaos, con todo esto hemos conseguido la primera columna. Las otras son muy fáciles. Puedo hacer un índice exactamente idéntico, pero con la columna B. Vuelvo a pegar lo que he hecho. Y ahora me dará las mismas posiciones, ¿vale? Pero me dará los datos de la columna B. Y puedo hacer otro índice que haga exactamente lo mismo, pero con los datos de la columna C. ¿De acuerdo? Borro esto de aquí. Y me llevo los datos aquí. Entonces, fijaos que el resultado es el mismo. Es más, si yo cambio María por Pepe, ¿vale? Como veis, falta centrarlos. Pero lo que conseguimos es el mismo resultado, ¿vale? El mismo resultado que la función filtrar. Si escribo aquí Juanjo, de nuevo, este conjunto de funciones me dan el mismo resultado que la función filtrar. Y este era el objetivo del tutorial, explicaros de qué manera puedo conseguir el mismo efecto que la función filtrar, pero utilizando para ello otras funciones que existen en versiones anteriores de Excel. Y bueno, ya veis que me ha costado un poquito, pero que al final lo hemos conseguido, ¿vale? Aquí os dejo escrita la función, ya veis que es una función compleja, que tiene muchas funciones una dentro de otra, pero tiene la ventaja de que la podemos utilizar en la versión 2019, 2016, 13, etc. ¿Vale? Así que bueno, hasta aquí el tutorial. Siento haber sido tan pesado, ya veis que es un tutorial largo, pero que el resultado merece la pena. Espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo de TIC Formador. Hasta luego.